Yo quisiera que me acompañaran a la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, en su capítulo número 4, versículos, vamos a estar viendo los versículos 13 al 16 en esta mañana. Y como este texto tiene su contexto, yo quisiera que leamos desde el versículo 7, que es de donde Juan básicamente retoma la idea de este. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él, y este es nuestro texto, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana para adorarte, alabarte y exaltarte por lo que tú has hecho por nosotros. Y también, Señor, por lo que tú eres, por la grandeza de tu majestad. Señor, nosotros queremos vivir los días que nos restan aquí por fe. Y necesitamos, Señor, de tu fortaleza. Necesitamos, Señor, de Cristo. Necesitamos llenarnos de la palabra de Cristo para nosotros poder perseverar hasta el final. Cada culto que celebramos, cada estudio, cada vez que abrimos nuestras Biblias, cada vez que entramos a tu presencia, Señor, todas estas cosas tú las estás utilizando para guardar nuestra fe, para ayudarnos a perseverar, para mantenernos firmes en tus caminos. Y te rogamos, Señor, de que esta predicación en esta mañana sea parte de esa preservación que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, podamos vivir en este mundo los días que nos restan como tus fieles representantes. Que el testimonio, que la manera en como nosotros estemos viviendo, donde sea que tú nos pongas, que la gente pueda verte a ti a través de nosotros. Y sobre todo, Señor, en esta área del amor, que es un área donde muchas veces nuestra carne es difícil representar. Así que en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, anímanos y llénanos de tu espíritu para nosotros salir de aquí más motivados y más refrescados, renovados a representarte a ti a través de nuestro testimonio de amor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguna vez tú te has visto a ti mismo como un representante de Dios? ¿Cuál es la perspectiva que generalmente tú tienes o que nosotros tenemos de nosotros mismos? ¿Es la perspectiva de ti como un representante de Dios? ¿O tú y yo nos definimos de otra manera? Porque para nosotros muchas veces es más fácil encontrar nuestra identidad en nuestros logros personales, en un oficio, en una carrera universitaria, en nuestro trabajo, que en lo que Dios dice que nosotros somos. ¿Qué es un representante? Un representante es una persona que actúa en representación de otra. La persona a la que se representa está ausente y en lugar de esa persona está el representante. El representante no se representa a sí mismo ni representa sus propios criterios y valores, sino que representa los criterios y valores de aquel a quien representa. Y hermanos, los creyentes somos los representantes de Dios en este mundo.
Los creyentes somos los representantes de Dios en esta tierra. Y más aún específicamente, tú y yo somos los representantes del amor de Dios en este mundo. Esta es una de las cosas que el apóstol Juan trata en esta sección de la carta. En los versículos 7 al 11, Juan ha exhortado a estos hermanos a amarse unos a otros. Y en el versículo 12 dice que nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice Juan aquí que nadie ha visto a Dios porque Dios es espíritu, pero Dios se manifestó en carne a través de la persona de Jesucristo. Pero ya Jesucristo no está visiblemente con nosotros. Las personas no verán a Dios a menos de que los creyentes nos amemos unos a otros. Y por eso es que el mismo Cristo decía a los discípulos en Juan 13:35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Hay un término que el apóstol Pablo utiliza para hablar de nuestra identidad y nuestro llamado en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, cuando dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y el trabajo de un embajador precisamente es representar a alguien o algo. Todo lo que el embajador dice y hace es con el propósito de representar intencionalmente al rey que lo ha enviado. Él no es un embajador hoy y mañana él se dedica a otra cosa. Él es un embajador las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque esta es su identidad, este es su llamado. Él no es un embajador en la iglesia y en su casa es otra cosa. No. Él es un representante de Dios donde quiera que él va. Este es su llamado a ser un embajador. Y este llamado está conectado a todas las áreas de su vida. Ser un embajador de Dios es su vida, de hecho. No existe otra cosa que le dé propósito y sentido a su vida que ser un embajador de Cristo. Por eso un embajador fiel de Cristo no hace de su trabajo un medio para edificar su propio reino, sino que ve su trabajo como un medio para representar y promover los principios del rey que le ha enviado. En otras palabras, hermanos, desde que nosotros nos convertimos en cristianos, ya nuestra vida no nos pertenece para nosotros, para nuestra propia realización. Por eso es que en 2 Corintios 5 ahí, el mismo apóstol Pablo dice que ya nosotros no vivimos para sí. Ya no vivimos para sí, nuestras vidas dejaron de ser nuestras. Cuando un embajador de Cristo asume sus responsabilidades, su vida deja de ser suya propia. Todo lo que dice y hace tiene la importancia debido al rey que representa. Y si nosotros fuéramos honestos, nosotros confesaríamos que la oración central de nuestros corazones muchas veces es que venga mi propio reino en vez de que venga el reino de Dios. Porque muchas veces en nuestras relaciones actuamos como mini reyes y no como embajadores de Cristo. Y sobre todo actuamos así como mini reyes muchas veces en nuestros matrimonios. Lo que realmente anhelamos en nuestro matrimonio muchas veces no es ser embajadores de Cristo, sino que la otra persona me haga feliz. Y cuando esa persona no logra hacerme feliz, vienen los conflictos, vienen las frustraciones, vienen los problemas, porque queremos que se haga nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿A qué me llama Dios en mi matrimonio? A ser un representante de su amor. ¿A qué me llama Dios como padre o como madre? A ser un representante de su amor. ¿A qué Dios me llama como vecino? A ser un representante de su amor. ¿A qué Dios me llama en mi trabajo? A ser un representante de su amor. ¿A qué Dios me llama en mi tiempo libre? A ser un representante de su amor. ¿A qué Dios me llama en la iglesia? A ser un representante de su amor. No hay un área de nuestra vida que esté conectada que esté desconectada de este llamado. ¿Qué responsabilidad Dios nos ha dejado? Nosotros somos los representantes del amor de Dios. Y la meta es que al amarnos unos a otros, la gente vea a Dios en nosotros. El Dios invisible se hace visible a través de las obras de amor del pueblo de Dios. ¿Y cómo yo estoy seguro de que Dios permanece en la vida de una persona? Porque la presencia de la vida o la presencia del amor en esa persona inmediatamente me dice, en esa persona tiene que estar Dios. Tiene que estar Dios. Cuando tú y yo amamos, mostramos a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tan constantes nosotros somos en eso? En mostrar a Dios con lo que nosotros hacemos.
Porque Dios ha derramado de una manera abundante su amor en nosotros, y la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos fieles y representarle. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos encontremos, que nosotros podamos ser fieles representantes del amor de Dios. ¿Y cuáles son las evidencias que manifiesta en su vida un fiel representante del amor de Dios? Mi primer punto para responder esa pregunta es que un fiel representante de Dios manifiesta en su vida la obra del Espíritu Santo. Miren conmigo una vez más el versículo 13, lo que dice ahí. Dice, en esto sabemos, ¿usted ve? En esto sabemos, en esto estamos seguros, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El apóstol Juan está interesado en que una persona sea verdaderamente cristiana. Juan no está enfocado en que una persona confiese que lo es. Que bueno, no es pecado confesar que uno es cristiano. Pero Juan está más interesado en que una persona verdaderamente sea cristiana. Porque cualquiera puede decirlo y no serlo verdaderamente. Por eso Juan llena su carta de pruebas, de evidencias que debe manifestar en su vida una persona que verdaderamente dice que es cristiana, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y él presenta muchas evidencias. Él presenta la evidencia doctrinal. Él dice que si una persona es cristiana, tiene que haber creído que Jesucristo ha venido en carne y debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el capítulo 4, verso 2, él dice, en estos ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda enseñanza que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tiene que creer en la persona de Cristo. Otra evidencia que él presenta de que una persona verdaderamente es cristiana es una persona que anda en luz. Y andar en luz implica de que una persona anda imitando a Jesucristo y anda obedeciendo a Cristo, guardando sus mandamientos. En el capítulo 2, versículo 3, él dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dios sabe la realidad de cada uno de los seres humanos que viven en este mundo. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí y nadie en este mundo puede engañar a Dios de ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Y nosotros somos salvos no por decir que nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos salvos por verdaderamente estar en Cristo. Y Juan también nos habla en su carta acerca de la evidencia del amor, que es una de las evidencias que él más constantemente trata en su carta. De que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es una persona que ama. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 14 él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en el contexto de nuestro texto, en el capítulo 4, nosotros vimos que Juan repite esta verdad de que debemos amarnos unos a otros, de cómo nosotros incluso debemos imitar el ejemplo del amor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque Dios nos dio ejemplo cuando entregó a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Y la gran motivación para que nosotros nos amemos es ese ejemplo que Dios nos ha dado. Dios a nosotros nos ha amado como nadie, mi hermano, te amará nunca y me amará a mí. No existe ni existirá alguien en esta tierra que te ame como Dios te ha amado. Y cuando una persona cree que Jesucristo ha venido en carne, pone su fe en Él, se arrepiente, cuando una persona anda en luz, cuando una persona ama a los demás, esas son manifestaciones de que verdaderamente el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona. Esas son evidencias de que Dios realmente permanece allí en el corazón de esa persona. Por eso en el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y por eso, como Dios es amor, el fruto del Espíritu es amor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, aquella persona que verdaderamente tiene su Espíritu, anda en santidad. Y al andar así, el verdadero creyente se convierte en un fiel representante de Dios. Y refleja con su vida que verdaderamente Dios permanece en él y él en Dios. Y eso habla de comunión con Dios. El Espíritu Santo está en constante acción en el corazón de cada creyente. Cuando creímos en el Evangelio,
fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ningún creyente puede amar a Dios y obedecer a Dios sin el Espíritu. Ningún creyente puede amar a los hermanos de la iglesia sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, si la obra del Espíritu, mi hermano, está en tu corazón, alégrate, mi hermano, porque tú eres un verdadero hijo de Dios. Tú estás siendo un fiel representante de su amor. Alégrate, eso debe producir alegría. Jesús comparó el Espíritu Santo como el viento, con el viento, en Juan 3:8, en la conversación con Nicodemo. Y dijo que las personas solo pueden ver los efectos del Espíritu. No hay señales físicas que garanticen que una persona tiene el Espíritu, pero sí nosotros podemos ver los frutos. Y el mismo Cristo decía que por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto que manifiesta una persona, nosotros podemos ver y podemos concluir si esa persona tiene a Dios o no. El Espíritu Santo es aquel que le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y Cristo murió por nuestros pecados, pero el Espíritu Santo fue quien nos convenció a nosotros de pecado para que nosotros pudiéramos abrazar a Cristo. Y nos convence también de que la Biblia es la palabra de Dios y me convence a mí. Y me convence, incluso me da esa convicción de que en Jesucristo yo estoy seguro. Y por eso, como cantábamos ahorita, nosotros podemos gloriarnos en Jesucristo, porque ahí estamos seguros. Así que Él habla a mi espíritu, me convence y me deja saber de que yo soy un verdadero hijo de Dios. La segunda evidencia que manifiesta un fiel representante del amor de Dios en su vida es que manifiesta una confianza inquebrantable en Jesús como hijo de Dios. Mire los versículos 14 y 15 una vez más. Dice aquí, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando una persona cree que Jesucristo ha venido en carne, pone su fe en él, se arrepiente, cuando una persona anda en luz, esa persona realmente es un creyente. Es una persona que muestra que la obra de Dios está en su vida. La obra que Juan presenta aquí de la salvación es una obra trinitaria, porque en el versículo 13 presenta la obra del Espíritu, como ya vimos, y en los versículos 14 y 15 nos presenta al Padre enviando al Hijo, y la obra del Hijo encarnándose y muriendo por los suyos. La obra de la salvación involucra las tres personas de la Trinidad. ¿Y por qué Dios hizo todo eso? ¿Qué fue lo que movió a Dios a hacer todas esas cosas por nosotros? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Lo hizo por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Lo hizo por amor. Pero también el Espíritu viene a nuestras vidas y sella esa salvación y transforma nuestros corazones, nos da el nuevo nacimiento. Y todas esas obras de Dios son obras de amor, porque tú y yo éramos personas muertas en delitos y pecados, y eso significa de que tú y yo éramos personas que no valíamos ni un centavo cuando Dios manifestó su amor. No valíamos ni un centavo. En los versículos 15 y 16 aparecen las palabras confesar y creer. Y esas son dos palabras importantes en nuestro texto, porque aquella persona que manifiesta una confianza inquebrantable y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, esa es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona, porque el Espíritu Santo es quien convence al pecador de arrepentimiento. Como yo sé que tengo la fe verdadera, como yo sé si mi confesión a Cristo es verdadera, a través de las obras, porque la verdadera fe está acompañada de obras y dentro de esas obras está el amor. La verdadera fe es aquella que se mantiene en Cristo, continúa en Cristo, persevera en Cristo y se mantiene en Cristo hasta el final. Hasta el final. Porque los pecadores nacemos en este mundo en delitos y pecados. Y esa condición es la que no nos permite a nosotros llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Y la fe que salva es posible porque Dios la concede. Y es solamente a través de la obra del Espíritu quien abre los ojos para que nosotros podamos ver lo que antes nosotros no podíamos ver. Y para que podamos confesar y creer en la verdad que antes nosotros no creíamos y que antes aborrecíamos.
Es el Espíritu que nos abre los ojos y nos convence de esas cosas. Ahora bien, como resultado de todo eso, hay una frase que se repite 3 veces y medio en nuestro texto y que nos habla ahora del resultado del amor de Dios. ¿Qué se ha cosechado producto a todo eso que Dios ha hecho? Que nosotros hemos llegado a tener una relación personal con Dios. Hemos llegado a tener una relación personal con Dios. Mire lo que dice el versículo 12, una vez más conmigo. Dice ahí que a Dios nunca nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note, Dios permanece en nosotros. Versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Usted ve, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Versículo 15. Una vez más. Dice ahí, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Usted ve, habla de relación con Dios, habla de comunión ahí. Versículo 16. Dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Por eso el título de mi sermón en esta mañana es que somos representantes del amor de Dios. Porque la explicación de la invisibilidad de Dios es el hecho de que Dios se manifiesta a través de nosotros. La unión que hay entre Dios y el creyente es una unión tal que Juan repite esa comunión 3 veces y medio en nuestro texto. Dice que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios al mismo tiempo. Hermanos, qué privilegio es ese. Que nosotros, viles pecadores, ahora salvados por la gracia de Dios, hemos venido a tener una relación especial y viva con el único Dios verdadero. Dice alguien que en el momento del nuevo nacimiento es como si Dios hubiera hecho un cambio en nuestro ADN espiritual. Y de nosotros tener un ADN de incrédulos y de impíos, ahora nos permite tener un ADN que nos declara que nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que alguien decía que si a nosotros nos hacen una prueba de paternidad, va a salir de que nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios, venimos de Dios, somos de Dios, tenemos sangre divina. Sangre divina es lo que corre por nuestras venas espirituales. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. ¡Qué gloriosa realidad! Por eso en el capítulo 3 Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Contempla ese amor, asómbrate por ese amor, es lo que está diciendo Juan. ¡Wow! Cuando Dios nos da la salvación no lo hace meramente para que nosotros únicamente no vayamos para el infierno. Porque ya esa gente la salvé y la aparté ahí, ya esa persona no va para el infierno. Y lo voy a separar y lo voy a meter aquí y punto. No, Dios no nos salva y nos aparta. Dios nos salva para relacionarnos con nosotros. ¡Wow! Y el tipo de relación con las personas que Dios salva es intensa y de intimidad. Dios se intima con los suyos. Tanto así que dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Nuestro Dios es un Dios cercano. Nuestro Dios es un Dios relacional. Y tú que eres su hijo, donde quiera que tú estás, Él está ahí. Porque Él permanece en ti y tú en Él. Tú eres su representante. Tú y yo somos su representante. Eso es tal así que cuando Pablo trata el problema del pecado sexual en 1 Corintios capítulo 6, dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Porque a donde va el Hijo de Dios, allí también va el Espíritu con Él. Ya no hay división entre Dios y nosotros. No. Siempre Dios anda con nosotros. Siempre Dios está con nosotros. La presencia del Padre está con nosotros. La presencia de Cristo está con nosotros. Y la presencia del Espíritu Santo unidos eternamente con cada uno de los hijos del Señor. Donde quiera que nosotros vayamos. Pero qué responsabilidad al mismo tiempo, porque somos representantes de Dios. Y todo esto Juan lo explica para llevarnos a la realidad de que Dios ha hecho en nosotros eso y de que el Espíritu Santo verdaderamente está en nosotros. ¿Qué debe hacer entonces el cristiano que ha recibido esa bendición?
¿Qué debe hacer la persona que ha sido amada por Dios de esa manera? Eso me lleva a mi tercer y último punto. Un fiel representante de Dios que ha recibido ese amor, que ha recibido esas bendiciones, manifiesta en su vida práctica el amor. Mire el versículo 16, una vez más conmigo. Dice ahí: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, el que se mantiene amando, el que se mantiene en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Como le decía, dice nuestro texto que si nosotros hemos creído y hemos conocido el amor de Dios, y como Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios. Una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que ha abierto sus ojos y le ha dado un nuevo nacimiento, que ha recibido redención en Cristo y que desde la eternidad Dios lo apartó por amor. Una persona que ha recibido todo eso no puede dedicarse a otra cosa en su vida que no sea amar. No puede dedicarse, no puede hacer otra cosa más que permanecer en amor. Es lo que él está diciendo. La misión de nosotros como iglesia es ser representantes del amor de Dios. Aun cuando nosotros evangelizamos, lo que debe motivarnos es el amor a aquello que se pierde. Es el amor. Yo recibí ese mismo amor cuando yo me encontraba en la condición en la que está esa persona. Y por eso me mueve a mí a predicarle el evangelio. Y una pregunta sincera que todos aquí, sin excepción de nadie, incluyéndome, todos deberíamos hacernos aquí. ¿Cómo te va a ti, mi hermano, representando a Dios? ¿Pueden decir los miembros de tu familia o con quienes tú vives que tú eres un representante del amor de Dios en tu casa? Ese mismo amor sacrificial, perdonador, paciente, amable que Dios nos mostró a nosotros, nosotros estamos reflejando ese mismo tipo de amor en nuestra casa para con nuestro esposo, esposa, madre, hijos, vecinos, familiares. Estamos reflejando ese mismo amor. En Romanos capítulo 12, versículo 9 dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Y si Dios lo dice así en la Escritura es porque conoce y sabe que muchas veces nosotros fingimos que amamos cuando realmente no amamos de verdad. Es que sea sin fingimiento. Porque muchas veces lo que los demás pueden ver son las cosas externas que nosotros hacemos, pero no pueden ver nuestras motivaciones. Y para amar de corazón, para amar de verdad, para amar del Espíritu de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo todos los días y encomendar nuestras almas a Dios, que es el tema del capítulo 12 del libro de Romanos allá. Sea como sea, nuestros cuerpos con el transcurso de los años se van a ir desgastando, lo queramos nosotros o no, pero quiera Dios que nosotros nos desgastemos sirviendo y amando a los demás para gloria de Dios y avance de su reino. Como decía Pablo, aunque amando más, se ha amado menos. Ese es el precio muchas veces del camino del amor. Aunque amando más, se ha amado menos. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mire, todas vuestras cosas, todas las cosas, ustedes deben hacerlas con amor. Y a veces las cosas más difíciles de hacer con amor son las cosas de nuestra propia casa. A veces esas son las más difíciles, porque nosotros nos hemos acostumbrado a la rutina y somos muy descuidados en nuestra casa muchas veces a mirar nuestras motivaciones. Pero dice aquí que todas nuestras cosas sean hechas con amor, no algunas cosas, sino todas las cosas. Y yo voy a hacer algunas preguntas que yo mismo, mi hermano, de verdad he tenido que hacérmelas. Cuando yo friego en mi casa, ¿lo hago con amor? Es el amor lo que me motiva. En cosas tan sencillas como esa: fregar, lavar, limpiar la casa, barrer, sacar la basura, cambiar los pampers, comprar, cargar el botellón de agua, hacer compras, doblar la ropa, cocinar, atender a los hijos, la manera en cómo tú hablas, en cómo tú tratas a tu esposo, todas esas cosas deben ser hechas con amor. Es lo que dice el texto: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y a veces lo que en el hogar apaga el amor son las comparaciones. No, porque aquí yo soy el único que friego y hace esto y aquello, y fulano no hace nada. Y yo comienzo a compararme en la misma casa. Yo hago más, fulano hace menos.
Y si esos pensamientos son los que llegan a nuestra mente y los que nos motivan a hacer esa cosa, detente, porque tú no estás amando. Tú lo que estás en una competencia constante en tu hogar y Dios no te manda a ti ni a mí a competir, Dios te manda a amar. A eso es que Dios nos manda. Pero muchas veces estamos compitiendo y como que es una carrera de que hace más y el que hace menos. Esposos, la mejor manera de tú mostrar tu liderazgo en tu casa es sirviendo con amor. ¿Tú quieres ser grande en tu casa? Sirve a tu familia con amor. Ama a tu esposa, ama a tus hijos. Vive cubriendo con amor ferviente los pecados de tus hijos, los pecados de tu esposa. Muéstrale a Cristo con acciones a tu familia. Predica a Cristo, eso es importante. Comparte el evangelio con tu familia, pero no te olvides de que el testimonio es parte del mensaje que nosotros predicamos. Y la vida que nosotros moldeamos delante de nuestra familia es parte del mensaje que nosotros predicamos. Esposas que están aquí esta mañana, la mejor manera de tú ser una ayuda idónea para tu marido es amándolo a pesar de sus pecados. No veas sus faltas como una maldición, sino como una oportunidad para amarlo. Ámalo así también como Cristo te ama a ti a pesar de tus debilidades. Apóyalo en su liderazgo. Y cuando veas que tu esposo actúe con pasividad, no tomes la rienda de su liderazgo, sino que con amor comunícale a tu esposo las áreas en donde debe mejorar y ayúdalo a ser un mejor esposo para la gloria de Dios. Hay esposas que muchas veces aplastan a sus esposos con comentarios negativos. Y uno de los más frecuentes y de los favoritos es te lo dije. Te lo dije. Hay esposas a veces que solo deciden concentrarse en los fracasos de sus esposos. Y ciertamente los esposos tenemos muchos fracasos y muchas debilidades y cosas que tenemos que mejorar. Pero cuando una esposa solamente se enfoca en los fracasos de su esposo, pierde de vista muchas veces toda la bendición, toda la manera en que él es una bendición para su vida. Y todo lo que él haga, porque ella está concentrada nada más en eso, que le irrita, que le frustra, que le es molesto, ella no va a ver todas las otras maneras en las que él es una bendición para ella. Pero cuando tú cambias tu manera de pensar y comienzas a concentrarte en las maneras y las formas en cómo él es una bendición para tu vida, tú dejas de verlo como un obstáculo y comienzas a darle gracias a Dios por él. Decía un autor llamado Rob Green que el amor no es lo que profesas en el altar, sino lo que haces en los 10,000 momentitos de tu vida. Esos pequeños momentitos, probablemente donde nadie te está viendo, dice, ahí es donde se manifiesta verdaderamente el amor. La meta de la vida cristiana es la adoración y para nosotros vivir en nuestros matrimonios, en todas las áreas de nuestra vida, amando a nuestros esposos y a nuestras esposas, tenemos que crecer en nuestro amor por Dios. Si nosotros crecemos más y más y más y más en nuestro amor por Dios, creceremos más y más en nuestro amor por los demás y por los hermanos. Los hijos que están aquí en esta mañana también, si tú eres creyente, tienes que seguir creciendo en amar a Dios y tienes que recordar que sobre todas las cosas Dios te ha llamado a amarlo a Él. Y una de esas cosas que implica amarlo a Él es obediencia, es obedecerle. Y Dios te ha dicho claramente que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y no hay mejor manera de amar a tus padres que honrándoles, que obedeciéndoles. Sí, yo sé que muchas veces nuestros padres nos dicen cosas que no nos gustan. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con muchas de sus opiniones y de sus reglas y de muchas de las cosas que ellos nos dicen. Pero obedécelos y ámalos. Porque amándolos a ellos y obedeciéndolo a ellos, estás amando a Dios y obedeciendo a Dios. Estás amando a Dios por encima de eso. En otras palabras, hermanos, amar de una manera que refleje a Cristo va en contra de nuestra carnalidad. Requiere que nosotros miremos una y otra vez a nuestro Salvador. El verdadero amor es costoso y sacrificial. Requiere de una disposición de considerar a los demás más importante que a mí mismo. Y la iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres que amen con lealtad incondicional. Hombres y mujeres comprometidos con Cristo y en nutrir el amor de Cristo en la vida de la iglesia. La iglesia necesita eso. Hombres y mujeres comprometidos a manifestar ese amor en la vida de la iglesia y en todas las áreas de su vida. ¿Cómo nos va a nosotros representando a Dios en nuestro trabajo? Hay compañeros de trabajo que son difíciles.
Pero como decía alguien, ama a aquellas personas que son difíciles de amar, porque tú también eres difícil de amar para otros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo está tu relación con tus vecinos? ¿Cómo te va a ti aquí siendo un representante del amor de Dios en esta iglesia? La intención de Dios desde Génesis era que el hombre y la mujer fueran sus representantes aquí en la tierra. Y por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Jesucristo vino a restaurar ese propósito de tal manera que dice que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces lo que Dios viene en Cristo a restaurar es la imagen de Él en nosotros. Y nosotros como cristianos, por la gracia de Dios, somos los representantes de Él aquí en este mundo. ¿Estamos nosotros siendo fieles a ese llamado? A veces nuestra manera de hablarle a los demás no muestra que el amor de Dios está en nosotros. Hay palabras que salen de nuestra boca que no siempre son dichas con amor. Hay actitudes nuestras y palabras que incluso llevan a preguntarse a los demás, ¿y verdaderamente esa persona es cristiana? E incluso nosotros ponemos a dudar de si Dios está en nosotros a otras personas por el testimonio y por palabras y actitudes que nosotros estamos dando frente a otros. Hermanos, tenemos que permanecer en amor, practiquemos el amor. Cuando nos toque vivir una situación difícil donde seamos desafiados a amar, oremos a Dios, Él es la fuente, porque Dios es amor, ¿verdad? ¿Y quién es que nos va a ayudar a amar? Aquel que es la fuente. Entonces tenemos que orarle a la fuente, pídele a Dios en ese momento que te recuerde cuánto Él te ha amado y que te permita ver la condición en cuando Él te amó y que eso entonces te permita abrir tu corazón a los demás. Dios nos salvó a nosotros no cuando éramos buenos. Y muchas veces uno vive poniendo requisitos para amar a los demás. No, el requisito es que la persona, cuando Dios nos amó a nosotros, éramos malos y estábamos perdidos. Para que la relación entre padres e hijos sea correcta, necesitamos el amor. Para que la relación entre un esposo y una esposa sea correcta, necesitamos el amor. Para que la relación con los vecinos sea correcta, necesitamos el amor. Aún aquellos vecinos que nos pongan música a las 12 de la mañana. Porque allá a veces en los fines de semana hay unos vecinos nosotros que nos ponen una música a las 12, a veces son las 1 de la mañana, estamos nosotros. Y ahí es difícil. Cuando uno tiene que ir a trabajar el otro día con esa música y tú recordarte de que tú tienes que amar a esa persona. Para que la relación con nuestro jefe y compañeros de trabajo sea correcta, necesitamos el amor. Y para que nuestra relación con los hermanos de esta iglesia y con los hermanos de otra iglesia sea correcta, necesitamos el amor. Y si no decidimos practicar el amor, lo que va a suceder es que vamos a terminar comiéndonos unos a otros. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Dios no quiere que nos vivamos matando y comiendo unos a otros. No, Dios quiere que nos amemos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros pecados. Y ante todo tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dios quiere que vivamos cubriéndonos las faltas unos a otros, perdonándonos unos a otros a través de un amor ferviente. Muchas veces decimos que nuestro amor es ferviente, pero hasta que pecan contra nosotros. Cuando nosotros vemos el pecado, es donde nuestro amor debería incendiarse más, pero muchas veces es cuando más se apaga. Y una iglesia siempre necesita que se le hable del amor, aun cuando la iglesia vaya bien en esa práctica del amor. Porque no debemos descuidarnos. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Aun cuando vayamos bien practicando el amor, necesitamos recordarlo y seguir dependiendo de Cristo, porque Él es el único que nos da la fortaleza para poder practicarlo para la gloria de Dios. Y por eso necesitamos constantemente exponernos a esta enseñanza, constantemente. Porque es tan fácil caer y descuidarnos. Y también otra de las maneras en que nos podemos nosotros ayudar en este tema es nosotros mirando en nuestra iglesia el ejemplo de amor de otros hermanos. ¿Te llegan a ti a la mente ejemplos del testimonio de amor de algunos hermanos de esta iglesia? Da gracias a Dios por ello, pero también imita su fe. Dile a Dios que te ayude a imitar la manera en cómo ese hermano ama en esa área. A veces uno dice que ama a los hermanos y a veces uno no está amando ni siquiera lo que está cerca de nosotros. Nosotros más representamos a Dios, hermanos, cuando no amamos. Y a veces triste enterarse y escuchar
de que hay hermanos de la misma iglesia a veces que no se hablan. Eso es triste escucharlo. Que hay enemistad entre ellos o hermanos de que evitan incluso en medio del culto saludar a otros. Una persona que vive de esa manera se ha alejado de la comunión de Dios, porque es casi imposible pensar que un cristiano que ha recibido tanto amor no esté dispuesto a perdonar la falta de los demás. Es casi imposible de concebir eso. No puede ser que nosotros pretendamos vivir bien con Dios si sabiendo que nosotros tenemos un problema o una situación con un hermano que nosotros tenemos que solucionar. A veces no lo decimos, pero muchas veces albergamos el pensamiento de que yo no quiero ni siquiera verle la cara a esa persona. El chisme es una falta de amor. Aunque muchas veces no lo veamos así. El chisme no te permitirá permanecer en amor. Cuando alguien venga a chismear contigo, evítalo. O anímalo mejor a orar por ese hermano. En vez de chismear, ora por ese hermano, acércate y ámalo, pero no destruya su reputación. Tener desinterés, menosprecio, desconsideración, ignorar a los demás, ser indiferente, irritar a los demás con facilidad y con intención, ser intolerantes hacia otro, estar criticando de otro, envidiando a otro, rehusarse a mostrar misericordia y compasión a otro. Todas esas cosas son faltas de amor. ¿Hay rasgos de alguna de ellas en nuestros corazones? Ya estoy terminando, pero quiero terminar con una cita, o quiero ir concluyendo con una cita muy estimulante y confrontante para mí de un autor llamado Paul David Tripp, que me gusta cómo él expresa esto. Él dice, mi relación con Dios o mi falta de relación siempre es lo que le da forma o lo que determina mi relación con los demás. Si amo a Dios como debería, querer relacionarme con los demás de manera que agraden al Señor. Mi amor por Él implicará que tu placer tenga prioridad sobre el mío. Significará que tengo un mayor gozo en hacer su voluntad que en hacer lo que yo quiero. Dice, quizás la característica fundamental del carácter del verdadero amor sea la disposición. Al amor le encanta amar. El amor no considera que amar sea una carga o una molestia. El amor no ama de mala gana. El amor no ama a regañadientes. El amor no busca manera de evitar el llamado amar. El amor no busca vías de escape. El amor no es hipócrita ni taimado. El amor siempre está dispuesto y listo para amar. Pero me impactó la parte que decía, la característica fundamental del verdadero amor es la disposición. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas, pero de mala gana. Vete a fregar, vamos a fregar, pero ya te sabes. Ahí vamos nosotros por dentro, de mala gana. Vete a acostar, y nos vamos a acostar, pero por dentro vamos a regañadientes. Siempre aquí, que hace temprano. Y vamos ahí, o hacemos las cosas de mala gana. No, el verdadero amor, el que lo hace por amor, lo hace con deleite porque ama a Dios y ama a su hermano. Y debemos procurar amarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, buscar la paz unos con otros, crecer, hermanos, en resolver los conflictos. No dejar los conflictos. No, él ni se dio cuenta. Sí, pero tú te diste cuenta. Resuelve los conflictos. Servirnos humildemente unos a otros, someternos unos a otros. Muchas veces vamos a tener que ceder a nuestros gustos y preferencias para que se hagan la preferencia de otros también. Porque muchas veces nada más queremos que sea a mi manera, ¿no? Pero hay que también considerar a los demás y que sea la manera de otro. No siempre tiene que ser a mi manera. Y este amor hay que practicarlo en familias, iglesias, trabajo, en todos los sentidos. Las cosas no siempre tienen que ser a tu forma. Tú y yo debemos aprender a ceder y hacerlo de la forma en que otro quiere. Tenemos que dar honra a otro, mostrar bondad. Son formas diferentes de nosotros mostrar amor. Instruirnos unos a otros. Cuando tú le das una instrucción a un hermano con humildad, tú estás amándolo. Dejarnos de juzgar, exhortarnos unos a otros, orar unos por otros, llevar la carga de los demás. Todas esas son cosas diferentes y distintas de cómo nosotros podemos practicar el amor y hacerlo de buena gana. Porque muchas veces, llevando la carga del hermano, pero quejándome. No, hacerlo de buena gana, porque amamos a Cristo y amamos a su pueblo. Si te has encontrado falta, mi hermano, en esta mañana y hay áreas de tu vida de pecado que tú has visto
que tú no estás representando fielmente al Señor, recuerda que en Cristo hay perdón y hay nuevos comienzos. Confiesa tu pecado antes de salir de este edificio y pídele perdón a Dios. En Jesucristo hay esperanza para nosotros cambiar las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Como cantamos ahorita, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y su amor cubre nuestras faltas para que tú salgas de aquí preparado a cubrir las faltas de otros. Por eso en el mismo Juan nos dice en su carta que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si aquí hay un amigo que no conoce todavía al Señor, Jesucristo es descrito en este pasaje como el Salvador del mundo. Y mi amigo, la necesidad más grande que tú tienes no es económica, ni física, ni de ningún otro tipo, sino espiritual. Tú necesitas un Salvador. Y tú necesitas confesar y creer en Cristo para el perdón de todos tus pecados. Solamente Jesucristo es el único que puede traer a Dios a morar a tu corazón para que Dios también permanezca en ti y tú en Él, y tú puedas venir a tener esa relación personal con el único Dios verdadero. Cada vez que te predican el Evangelio y tú lo rechazas, tú estás despreciando el amor de Dios. Porque si te vas de este mundo sin creer en Cristo, lo lamentarás por la eternidad. Pero si crees en Cristo, tu gozo y tu felicidad será para siempre, porque Dios va a venir a hacer morada contigo a través del Espíritu Santo para siempre y por toda la eternidad. Que este mensaje, hermano, nos estimule a nosotros a amar a Dios y a seguir siendo sus fieles representantes aquí en este mundo, el tiempo que Él decida tenernos aquí. Que el Señor les bendiga.